Avanzamos en este Expreso Bio Bio con algo que ya lo estábamos comentando en la mañana con Tomás y con Catherine a propósito de, varios conceptos, ¿no?, que hemos ido internalizando, que lo decimos todos los días y que quizás a alguno le llama la atención, a alguno le molestará, a alguno dirá, pero ¿por qué si acá hablamos en español o en castellano? Estamos conociendo el tema del long COVID también, pero hay muchos conceptos, extranjerismos, ¿no?, que ya tenemos acá y queremos saber un poquito más del origen de cómo es, por ejemplo, una correcta pronunciación, que es lo que nos da cuenta culturalmente también de la adopción de estos términos, con quienes ustedes ya conocen. Es académico de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, es miembro también de la Academia Chilena de la Lengua, Carlos González, que está acá con nosotros. Profesor, muchas gracias nuevamente por venir. Un placer estar acá, Loreto. Muy buenos días. Buenos días. Hablábamos en el equipo, hablamos en la mañana también con Tomás y Catherine. Mucha gente comentó, hasta la palabra guatero salió genial, sí, al baile, a ver si es que, claro, cuál era el origen. Pero un tiempo a esta parte, también con la globalización, con el tema de la influencia de ciertas naciones, principalmente Estados Unidos, ¿no?, en distintos ámbitos, hemos ido incorporando más estos conceptos. Hacemos una breve lista y encontramos los coffee break, los CEOs, los product manager, el e-commerce. Ahora que está como de moda, no decimos agotado, está sold out. Claro. ¿Qué da cuenta de eso? Alguno dirá, claro, es un poquito de ¿qué hay ahí? Bueno, tú lo expresas muy bien. Las lenguas se van enriqueciendo continuamente con nuevos términos. Hay una incorporación de palabras nuevas siempre que existen realidades nuevas que esa lengua tiene que designar. Y como estamos en un mundo donde la tecnología avanza muy rápidamente, donde hay nuevas formas de comunicar, nuevos inventos, tenemos que tener palabras nuevas para referirnos a ellos, y muchas veces nuestra lengua de origen, en este caso el español, no las tiene. Y una de las formas de incorporar palabras nuevas es tomarlas desde la lengua donde fueron originarias. Pero esto, si bien ahora se ha acentuado mucho, y sobre todo con palabras que vienen del inglés, es algo que ha pasado en toda la historia, no solamente del español, sino de todas las lenguas, ¿no? Hay un intercambio frecuente de palabras que vienen de otras lenguas. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a América, se encontraron con un montón de realidades que para la cultura española eran desconocidas. Animales nuevos, plantas nuevas, formas de convivir nuevas. Y claro, una de las formas entonces que tuvieron para expresarse fue tomar palabras de esas lenguas nuevas también que estaban descubriendo y adaptarlas al castellano. Y así tenemos palabras como hamaca, canoa, cagüín, por ejemplo, y tantas otras, palta, por poner algunas, que reflejan realidades que antes no existían para la cultura española y luego se fueron incorporando, y ahora ya son palabras obviamente que nosotros vemos como del castellano. Claro, porque lo hemos conversado en otras oportunidades, el tema de la lengua es dinámico, ¿no? Hay que ir actualizando para entender y sí, que nos vamos a comunicar. No hay nada de malo. Claro, lo que uno podría decir es que es malo, y de hecho el criterio que podemos usar aquí como para juzgar cuando algo no está tan bien es cuando se trata de algo más bien innecesario, ¿no? Y acá la academia, por ejemplo, es súper abierta cuando hay términos que efectivamente vienen a hablar de algo que para los que el español no tiene una palabra, o uno tiene que hacer una frase larga para expresar lo mismo. Es súper abierta y de hecho las incorpora a sus diccionarios. Por ejemplo, en los años 80, la palabra casting ¿ya? Se incorporó primero al diccionario de la lengua, al repertorio de lo hablado en Chile, y también actualmente ya está en el diccionario de la lengua española, porque de hecho no tenemos otra palabra en español para hablar de este proceso de selección de actores o músicos para una obra, ¿no? Tenemos que usar una frase larga, y la verdad es que, casting está mucho mejor. O googlear, por ejemplo, buscar en Google, que es más largo, también es súper necesario. Pero claro, como tú decías, otras expresiones como coffee break, por ejemplo, te puedo decir pausa para el café, ¿no? Y no se pierde nada, no es más breve, no es más emocionante, ¿no? Entonces ahí, quizás es mucho más innecesario. Pero es distinto culturalmente en cada país, ¿no? Porque sí, el tema de la lengua también da cuenta, para comunicarnos, pero también hay algo como de sentido de pertenencia, ¿no? Absolutamente. Con la sociedad. Sí. De hecho, claro, como comentábamos hace un ratito, ¿no? En Argentina, por ejemplo, la pronunciación inglesa que nosotros solemos hacer tan fuerte, que tiene que ver también con una imitación cultural, con esta admiración por la cultura anglo, ellos la resisten bastante más, ¿no? Y de hecho tienden a pronunciar marcas. Hay una marca de pasta de dientes que es muy conocida, cierto, la pronunciación que hacen. ¿Cierto? Colgate versus Colgate. Colgate, claro. Justamente. Pero que tiene que ver también con una apreciación y un rechazo hacia la cultura anglo, que de hecho es muy fuerte en Argentina, con el producto de la guerra de las Malvinas, por ejemplo.
Entonces, claro, hay una cuestión cultural muy fuerte. La lengua, en general, es una seña de identidad muy fuerte que me permite asociarme con los que veo que son propios como yo y que me permite distinguir a los que no son como yo. Entonces, también ahí estamos siempre interactuando con ese ámbito, el ámbito social. Hay también como que se adaptan palabras extranjeras, digamos, claro, ¿no? Y que con el uso o se van cambiando. La mañana hablábamos también de los cuidadores de los clubes de yates también que han ido cambiando, evolucionando cierta palabra, que finalmente, que es como una de las, o por ejemplo, el cachai. Claro, el cachai, que de hecho está tan incorporado al castellano de Chile que es una de nuestras señas de identidad y que originalmente es un verbo del inglés, ¿no? To catch. Uh-huh. Y hay palabras así muy divertidas, por ejemplo, que de hecho están tan adaptadas que no se nos ocurre que son extranjerismo. A ver, por ejemplo. Gasfitter. ¿Ya? Claro, que viene del inglés gas fitter, es decir, como el que arregla los aparatos de gas, ¿no? ¿Ya? U otras que suenan como incluso como pareciera que vienen de lenguas indígenas, como guachimán. ¿Sí? Que es esta persona, el guardián que vigila el puerto o las minas, que viene de watchman, en inglés, ¿cierto? Del vigilante. O también waipe, ¿Ya? este conjunto de retazos de tela que uno se usa para limpiar. Claro, por ejemplo, en los talleres mecánicos, que viene de to wipe, ¿cierto? Que justamente limpiar en inglés. Entonces, están muy incorporadas, han sido popularizadas y están, de hecho, tan adaptadas al castellano que ya nos damos cuenta de que son extranjerismo. Y bueno, claramente eso vino a enriquecer la lengua. Hay varios auditores que están comentando los conceptos, que por qué hacemos coffee break si hablamos en castellano, por qué decimos product manager si podemos decir jefe o gerente de producto. Claro, en ese caso justamente los auditores lo que están haciendo es aplicar este criterio de lo necesario frente a lo innecesario. Yo estoy de acuerdo, claro, en casos en que tengamos en castellano una palabra que perfectamente puede representar la misma realidad, la verdad es que usar el término inglés tiene más que ver con un caso de esnobismo, ¿no? Sí. Mucho más que de una necesidad. Y eso, claro, también es cultural, ¿no? De hecho, muchos de nosotros somos bastante snobs. Queremos la misma palabra snob. Exacto, y que todo lo entendemos, pero es imitar algo de afuera, o quizás nos da, alguno pensará, más prestigio o otra imagen el tener el cargo en inglés, que finalmente es el mismo, ¿no? Pero claro, como comentábamos hace un rato también, el exagerar esto lleva incluso a la caricatura, ¿no? Como decíamos, el hablar del alcalde Carter, por ejemplo, suena divertido, ¿no? Claro, porque estamos exagerando esa admiración por otra cultura. Hoy nos está llegando una cantidad de mensajes, ojalá nos puedan enviar mensajes de audio con estas palabras, porque han aparecido, profesor, a ver si nos puede ayudar con esto. A la guaite. La guaite, yo creo que esa es un poco misteriosa, pero yo estoy contigo. Yo creo que también viene del inglés to await, sí. Y efectivamente significa lo mismo en ambas lenguas, de estar a la espera de algo, ¿no? No lo entendemos. Sí, y lo divertido de esa palabra es que se nota incluso como muy popular, incluso folclórica, ¿no? Picardía. Exactamente. Ya, y esto que está súper de moda, a ver. El running. Claro, eso yo creo que es un caso de extranjerismo innecesario, ¿no? Porque correr y hacer running es lo mismo, ¿no? De hecho, bueno, yo estuve la semana pasada en España y a mí me llamó la atención, claro, hay mucha cultura del running, pero también las máquinas expendedoras, ¿cierto? Que para vender productos allá se llaman vending machine. ¿Ya? Haciendo también una especie de cruce innecesario justamente para una máquina que vende, ¿no? Chofer, nos dicen otros. Claro, chofer del francés, ¿cierto? Y que también podría haber sido necesario en su momento, pero bueno, dado que ya está completamente incorporado en la cultura, no hay problema en usarlo. Bistec. Bistec, claro, del beef steak, ¿no? Del inglés, ¿no? Ese es otro de los casos en que también está súper opaca, ¿no? En que ya está tan incorporada como el caso de fútbol, por ejemplo, que originalmente, bueno, todavía la podemos ver, pero... Escrita de dos maneras. Claro, pero ya nadie la pretendería escribir como batch, ¿cierto? Como de su escritura original, porque está completamente incorporada. Acá hay otro tema, que el rodeo chileno, que se celebró hace poquito, es el champion. El champion. Yo soy de Rancagua, así que conozco muy bien esa cultura. Y es curioso, claro, que tenemos nuestro gran campeonato hasta al menos hasta hace algún tiempo indiscutiblemente el deporte nacional tradicional. Y claro, el nombre del campeonato era el champion, ¿no? Muy divertido. Sí, también habla un poco de irónico eso. Exacto, de esa admiración por la cultura inglesa. De hecho, le mandan saludos ahí de Rancagua, el Instituto Higgins, dicen. Sí.
Sí, soy exalumno de ahí. Cuarto A, dicen, así que le mandan muchos saludos también. Esto entonces tenemos las palabras adaptadas, algunos lo encontrará hasta ciútico, nos dicen algunos auditores, hay un tema cultural, pero ¿qué pasa con nombres sobre todo, no? Discutíamos, por ejemplo, está el Festival de Cannes o el Festival de Cannes. Claro. Yo voy a Nueva York o a New York. ¿Cuál es lo correcto? En general, ¿hay algo correcto? Sí, en general la norma que se ha dictado es que cuando el nombre propio ya tiene una cultura con la palabra adaptada, digamos, o traducida, lo mejor es usarlo en la forma traducida. Por ejemplo, en Nueva York o Cannes, ¿sí? O, por ejemplo, una palabra que, por ejemplo, Múnich, ¿ya? De esta ciudad alemana. Claro, hay gente incluso que dice algo así como Múnich, que es un nombre que no existe, ni siquiera en alemán. El nombre originario es algo así como München. Sí, München. Claro, pero y nosotros en castellano decimos Múnich y lo hemos dicho durante muchísimo tiempo porque, claro, es la forma en que tradicionalmente nos referimos a esa ciudad. Entonces, ahí la regla entonces es si la palabra ya tiene una historia de adaptación al castellano, es la forma de usarla. Por ejemplo, también pasa lo mismo con los nombres de la realeza. ¿Ya? Por eso hablamos del príncipe o del rey Carlos, sino del rey Charles, o de la princesa Diana y no Diana, la reina Isabel y no Elizabeth. Sí. Y esa es más o menos la norma, ¿no? Sí, eso se complementa. Un auditor nos está escribiendo, dice que tenía un profe de castellano ella, del instituto parece, internacional. Decía que todos los aforismos, decía él, se leían y pronunciaban tal como se escribían. Bueno, si eso lo extremamos, claro, nos llevaría al caso de Colgate, ¿no? Ya. Y la verdad es que ahí no es tan fácil hacer una regla, ¿no? Yo creo que, claro, porque es cierto que nosotros tendemos a adaptar una forma extranjera al tiro apenas la incorporamos, pero también, porque justamente hay un prestigio asociado muchas veces a ese término, no nos es fácil deshacernos del todo de su forma de escritura y de pronunciación. Estoy pensando, por ejemplo, en casos como whisky. ¿Ya? Claro, ¿cierto? Que no la pronunciamos exactamente como se pronuncia en inglés, pero la pronunciamos un poco a la castellana, pero igual nos tratamos de que suene un poco inglés, incluso la escritura nos gusta mantenerla en inglés, porque nos gusta que tenga esa asociación con el lugar de origen en Escocia, ¿cierto? Y de hecho hubo un tiempo en que la Academia propugnó el uso de la escritura whisky como G-U con cremilla y S-Q-U-I. Ay, me llegó a doler el ojo, Nadie quiso escribirlo de esa manera porque no suena, obviamente, refinado, ¿no? Como suena un whisky. Pero se acepta entonces el escribirlo, bueno, el origen, en el fútbol es la palabra más, claro, que podría ser un buen ejemplo, que ya está absolutamente incorporado. Claro. Hoy se nos va el tiempo, pero voy a kinder. Claro, el kindergarten, ¿no? Es decir, claro, el jardín de niños, podríamos decir. Es lo mismo que el jardín infantil. Pero claro, está tan incorporado en nuestra cultura que, bueno, no hay para qué proscribir esa palabra, está súper bien. Oye, mándenos mensajes de audio porque están llegando mucho mensaje de texto. Por ejemplo, decir Londres en vez de London. Claro, no hay Londres, de todas maneras, porque tiene una historia, ¿no? Ya en el castellano, sí. Sí, y ahora vamos al placement. Muy bien. Profesor, muchas gracias. Oye, y los auditores que están escribiendo mucho, por favor, que nos escriban. Están inventando palabras ahí, que nos manden un mensaje de audio. Los queremos escuchar también con la pronunciación, con estas palabras que de a poquito vamos descubriendo, que lo tenemos en lo cotidiano, pero también da cuenta de varias cosas culturales, y era lo que queríamos compartir acá con el profesor de la Facultad de Letras de la Universidad Católica, es miembro de la Academia Chilena de la Lengua, el profesor Carlos González. Muchas gracias, profe. Un placer, Loreto. Gracias.